Amigos de RIT TV, un gusto estar una semana más con ustedes con esta nueva entrega y con un invitado de lujo. Ya saben que aquí no nos andamos con tantos choros y vamos a entrarle al tema porque son cosas que hoy tenemos que platicar. La crisis que hay en Ucrania pues nos obliga a entrar en los temas internacionales y para eso el invitado de hoy algo le sabe porque ha sido nada más y nada menos que corresponsal de guerra en varias crisis internacionales. Es prácticamente un mexicano de corazón, aun cuando él es todo un españolete, pues será un privilegio platicar con él porque algo le sabe también a cómo comunicarle al mexicano y cómo llegarle a las fibras más importantes para que entienda lo que está sucediendo en el mundo y estaremos platicando también de la relación de México con España. Pero antes que nada, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, a mi coequipero en esta experiencia de los más buscados, a mi querido Hugo. Cómo te va, mi querido Hugo? Muy bien, Catalán, ¿cómo andas? Oye, pues con una entrega que hoy tenemos increíble, porque para mí, como bien lo decías, nuestro invitado va a ser conocido por todos los mexicanos, evidentemente, pero como comunicólogo también tengo algunas preguntas que hacerle sobre la libertad de prensa que tenemos en México, cómo se exhiben hoy a los periodistas que no están, digamos, que cuestionan al gobierno. Y ahí es donde vienen también ejercicios que yo creo que a todas nuestras personas que nos están viendo les va a encantar esta plática. La verdad es que estoy encantado y bueno, pues a iniciarle. Pues no podríamos sino presentarlo de la manera más correcta para que se sienta doblemente en casa, mi hermano. Así es, así es. Aquí Alberto Peláez. Alberto Peláez. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Octavio, Hugo, qué gusto me da veros y estar en esta plática a tres. Seguro muy interesante. Pues hombre, no, el contrario. es interesante esto, sin duda eres tú, porque mira, a lo mejor hay un público joven que no te ubica en la televisión, que no te ubica cómo formaste y criterio y cómo generaste información para México y para el mundo. ¿Por qué no le cuentas así de manera breve nada más el curriculazazazo, que además son experiencias de vida que son tremendas, los conflictos en los que tuviste que estar cubriendo la noticia? ¿Por qué no le cuentas sobre todo a los jóvenes que están viendo este programa que no tienen ni idea de quién eres? Así es. Bueno, yo para empezar, en mi currículum, lo primero que destacaría es que soy un mexicano que nació en España. Pero soy un enamorado de México, lo sabéis. Mi mujer es mexicana, mis hijos son mexicanos, pero yo tengo conciencia de México desde que tenía 5 años y hoy tengo 58. Y un enamorado también del periodismo. Yo empecé en Televisa y trabajé durante 37 años y a mí Televisa me permitió poder transitar por 20 guerras. Yo creo que soy el periodista, por lo menos en el mundo español, que más guerras ha cubierto. No lo sé, pero en fin, en guerras se dice muy rápido, pero hay mucha sangre, sudor y lágrimas y mucho sufrimiento y mucho desgaste. Pero bueno, fueron desde el Pérsico 1 en el año 90 y la última fue en Libia en el 2011, cuando los rebeldes pueden acabar con las tropas de Gaddafi, con el propio Gaddafi. Por ahí fue la antigua Yugoslavia, Ruanda, Afganistán, Irak, en fin, muchas. Bueno, también soy una persona que me ha gustado siempre el mundo intelectual y he escrito 6 libros, entre ellos una novela, El olvido de la memoria. En fin, pues no me he aburrido, no me he aburrido. No, pues con esa, imagínate, si no está escribiendo un libro, está en una faceta de guerra, pues vamos viendo qué tan aburrida ha sido la vida, ¿eh? Pero además... No, yo me siento... No, yo me siento muy... He tenido mucha suerte, me siento una persona con mucha suerte, que he sabido también aprovecharla, y un auténtico privilegiado, porque a mí no me hace falta, afortunadamente. Hablaba un amuno de la intrahistoria, de la historia que hacemos todos los días, ¿no? Y a mí la intrahistoria la he podido escribir en primera línea, en primera mano.
afortunadamente he sido testigo de los acontecimientos que han cambiado el rumbo de la historia en los últimos 50 años. Y eso, pues fíjate, para mí de verdad que me siento profundamente orgulloso y profundamente agradecido, las dos cosas. Oye, mi querido Alberto, son experiencias que si bien marcan, bueno, no es como que hayas estado presenciando tampoco la vida, ¿no? Más bien has presenciado en muchos casos la muerte y la atrocidad de tiranos y de mandatarios que a veces tienen que tomar decisiones de mandar a soldados a pelear guerras que a veces son ideológicas, a veces son caprichos, a veces son francamente estupideces por las cuales la gente pierde la vida, por las cuales la población pierde sus casas, por las cuales hay destrucción, por las cuales hay endeudamiento. Y es que esto no lo entiende mucha gente porque no vive una guerra como tal en forma en su entorno cercano. Tú sabes hoy que la circunstancia de la delincuencia organizada en México bien nos debería de valer el estar catalogados como un país en guerra, pura y llanamente. Sin embargo, hay gente que no entiende, no dimensiona esto, que la guerra termina pagándose de muchas vías, pero es impuestos, son bonos, es deuda. Al final del día la guerra la pagamos todos. Y todavía hay gente con una mentalidad muy chiquita, mi querido Alberto, que dice, la guerra activa la economía, ¿no? Como si esto fuese un argumento para justificar este tipo de acciones. Y bien decía un gran amigo, al que le guste tanto la guerra, que envíe a sus hijos a ella. Y tú has visto este sufrimiento de familias separadas, de familias que pierden a sus padres en un conflicto armado. Por qué no vas explicándole a la audiencia de qué se trata este conflicto de Ucrania, que a veces además nadie entiende de este lado, hay, salvo la gente muy especializada en los temas de política en la región, no se termina de entender, parece que simple y sencillamente es un capricho de Rusia por mantener una hegemonía en la región y que, bueno, pues hay países que no se dejan, pero tú eres el experto y tú eres quien tiene el amplio conocimiento de este tema. ¿Por qué no nos empiezas a platicar, mi querido Alberto? Mira, el tema de Rusia-Ucrania se circunscribe en un principio a una negociación. Vladimir Putin, lo que le pide en un principio a la Alianza Atlántica, desde Estados Unidos a el resto de los países de la Alianza Atlántica, es que retiren de territorio europeo los misiles que están apuntando al Kremlin, que están apuntando a Moscú, que están apuntando a diferentes partes de Rusia. Y en esa parte, no soy yo el que diga quién tiene y quién deja de tener razón, pero en esa parte tiene razón. Las cosas como son. Putin lo que está diciendo, retiren ustedes los misiles y si ustedes retiran los misiles, yo no tomo Ucrania. Porque en el plan A de Putin no estaba tomar Ucrania, estaba en el plan B. Pero el plan lo que quería era llegar a esa negociación. Porque hay que recordar que en 1989, Víctor y Hugo, cuando Bush va a ver a Gorbachev y se reúnen, Bush le dice a Gorbachev, no, nosotros, la Alianza Atlántica, no va a mirar hacia el este. Y Gorbachev lo creyó, y así fue durante una serie de años, pero en 1994 resulta que aquellos países que eran satélites de la Unión Soviética, que eran los hijos pródigos de la Unión Soviética, me estoy refiriendo a Albania y a la antigua Checoslovaquia y a la antigua Yugoslavia y a Rumanía y a Polonia y a Hungría y a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, esos países que eran los hijos pequeños de la Unión Soviética se van a la OTAN. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí empieza a tener una frontera con una alianza que es muy potente, que es la Alianza Atlántica, porque el Pacto de Varsovia, donde estaban esos países que eran los que defendían a la antigua URSS, ya había desaparecido. Entonces, es verdad que Putin se encuentra solo ante un peligro de aquella manera, porque Putin tiene 6.000 ojivas nucleares, de las cuales 780, creo, las puede utilizar en cualquier momento. Pero aquí no se trata de ver quién es el más fuerte, sino se trata de que en una negociación en la que todo el mundo pierde, porque así son las negociaciones, Hugo y Octavio, tenía que verse ya un consenso. Como él se da cuenta de que ese consenso no se está dando, de que no está llegando a ninguna negociación, activa el plan B. Y el plan B es, si ustedes no sacan, porque Estados Unidos y los países de la OTAN no podían asumir retirar esas armas
porque eso hubiera supuesto una bajada de pantalones, una humillación. Entonces, ¿qué hace? Dice, entonces activó el plan B, y el plan B es quedarse con Ucrania, para que de esa manera Ucrania no entre en la Alianza Atlántica, en la OTAN, y ya de paso se queda con esa joya de la corona, porque Ucrania no es un mero país, es un país fundamental. Kiev no es una cualquiera, es la capital, porque Kiev fue la capital, la antigua capital del mundo eslavo, mucho antes de que Moscú fuera la capital de Rusia. Y es un símbolo que quiere tener Putin, y Ucrania es el paso natural entre los antiguos eslavos, los viejos vikingos, para que nos entendamos, y el corredor que va hasta los países del Islam, hasta Siria y luego Líbano, etcétera. Y ese corredor natural lo tiene Ucrania, y por supuesto que lo quiere, porque además en Ucrania tiene el Donbass, fronteriza con Rusia, porque tiene su salida al mar Mediterráneo por el Bósforo, que pasa por Turquía, teniendo lo que lo tiene desde el 2014, que lo toma de manera ilegal, que además en Sebastopol está la flota rusa más importante del mundo. Es decir, hay una serie de acondicionantes que ayudan a que quiera tomar Ucrania detentándola, es decir, de manera ilegítima, y que no tenía que haberlo hecho, porque tenían que haber llegado a esa negociación que os decía al principio. Oye, Alberto, llevan 2 negociaciones que se sientan a platicar y que bueno, para poder sacar a personas y que no se invada y todo lo demás. Ahorita acaba de salir una nota justamente que dice que esperaban que sacaron a 40,000 personas, pero Ucrania esperaba sacar a más de 100,000, pero pues que ya no pudieron por los incesantes ataques que ha tenido Rusia. Al momento de yo estar viendo que personas están tratando de negociar, ¿no? Que ya no existan este tipo de ataques y ponerle una pausa al fuego, ¿por qué no llegar a una conciliación lo antes posible cuando saben que están costando muchas vidas humanas y que dicen, pues yo lo voy a hacer y lo voy a hacer, pero se sientan a platicar y no llegan a nada? O sea, es como, ay, pues que se sigan muriendo, no pasa nada. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque al final, Hugo, los civiles valen lo que vale la vida, que vale muy poco en esos lugares, no en esos lugares, en esos momentos. Cuando lo hablaba yo con mi mujer, en el que le estaba comentando que lamentablemente cuando hablan de las casualties, de los muertos civiles sin que no apuntan a por ellos, por supuesto que es mentira. Yo lo he vivido en 20 guerras. A mí que me cuentan que por equivocación han matado no sé cuántos civiles y no se han dado cuenta, pero por favor, y además, y cada vez más, porque todavía la guerra hace 30 años, cuando yo empezaba a cubrirla, no era tan exacta como ahora, que se ha convertido como una matemática, una ciencia completamente exacta. Yo me acuerdo que estando en Irak, me contaba un soldado estadounidense cómo acababan con las famosas fuerzas republicanas de Saddam Hussein, con un mar de arena terrible en las tormentas famosas de arena, que decían que no veían nada y acababan con ellos en cuestiones de segundos, porque sabían exactamente, no desde un dron, desde el satélite dónde estaban. Por eso, cuando me cuentan a mí esto de que si a los pobres civiles, efectivamente, y cuando se sientan a negociar, para empezar se sientan a negociar en Bielorrusia. Bielorrusia no es precisamente el lugar más neutral. Y Bielorrusia es un estado satélite de Putin. Y Lukashenko, el presidente que lleva desde el año 94 detentando el poder y se va a morir en el poder, es un tío que, si os acordáis, hace 1 año y medio hizo bajar a un avión de Ryanair, que era un avión... Ya nos está yendo. Ya nos está yendo, Alberto. Alberto. En suelo bielorruso para agarrar a un pobre... Alberto. ¿Ahora? Alberto. Te perdimos Sí. Los últimos 30 segunditos. Tuvimos ahí un tema de comunicación tuyo, que te perdimos los últimos 30 segundos lo que estás comentando. Sí, decía que Lukashenko es un tipo como que hace 1 año y medio, 2 años, interceptó un avión de Ryanair
lo bajó, hizo que aterrizara en suelo bielorruso con 2 cazas, porque dijeron los cazas que si no bajaban lo iban a abatir, y agarraron a un pobre youtuber de 20 años que efectivamente se había metido con Lukashenko. Todavía está en la cárcel. Ese es Lukashenko. Eso es Bielorrusia. O sea que para empezar el territorio es el adecuado. Claro. Y además, en la guerra, las negociaciones. Las negociaciones. El tema democrático y el tema neutral no está muy definido, que digamos, en esas tierras, ¿no? Pues partamos de ahí. No, y mi experiencia me dice que en las guerras las negociaciones sirven para romperlas. Durante esos 3 años que fue el asedio de Sarajevo, ¿cuántas veces no se rompieron las treguas? Pero si es que a veces no llegaban ni a producirse. Hasta que no se sientan de verdad y lleguen a una negociación, porque además, lamentablemente, las negociaciones van a ir por el hecho de que si se van a querer quedar con el Donbass y se van a quedar con Crimea. Y por ahí no van a pasar los ucranianos. Entonces, el tema se va a enquistar mucho más. Y vamos a ver lo que dura. Esperemos que no mucho, porque la economía mundial se va al carajo, literalmente. Oye, hay varias preguntas que, pues obviamente sí hay de fondo, hay técnicas, ¿no? Primero, la suerte que pueda surgir una nación ahí hermana y con unas características, si no similares a Ucrania, sí sociales o culturales o étnicas que pueden poner en riesgo de manera inmediata. Georgia, ¿no? No sé si tú empiezas a vislumbrar un riesgo inminente en Georgia. Por otra parte, platicando previo a esta entrevista, en días pasados, me decías, Alberto, me preocupa que esto se convierta en Bosnia, ¿no? En este conflicto donde las familias culturalmente quedaron divididas, quedó una sociedad polarizada y es un conflicto que no se va a resolver en 5 o 10 años. Bosnia echó un ácido cultural a la raíz de la sociedad. Y decías, me preocupa que este tema de Ucrania se convierta en Bosnia 2. Y tercero, ¿ves condiciones de verdad para que esto escale a un conflicto nuclear? A ver, empezando por el tema de Georgia, por la regionalización del conflicto, diría yo. Claro que puede haber una regionalización del conflicto, Octavio, porque en ese plan B que tiene Putin de quedarse con Ucrania, a mí quién no me dice que él esté queriendo emular a lo que fue el gran imperio zarista de los Nicolases o a lo que fue la candela de la Unión Soviética en tiempos de Andropov y de Chernenko y de Stalin, que por cierto, este va a estar más tiempo que Stalin, si quiere quedar hasta el 2036. Y que los tentáculos de la Unión Soviética abarcaban mundo y medio, porque llegaban hasta Cuba. ¿Por qué no pensar que ahora quiere hacer algo parecido? No desde luego llegar a Cuba, pero sí esa regionalización que puede pasar por Bielorrusia, por Ucrania, y debajo del Mar Negro está, como tú muy bien dices, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Y si mira hacia el este, hacia el sudeste, los países están Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán, etcétera, etcétera. Y lo malo es que mirar hacia el oeste, que está Moldavia, pero están los países que fueron, perdón, satélites, Polonia, etcétera. Y entonces ahí se puede liar, ahí se puede internacionalizar el conflicto de una manera muy seria, perdón. Porque entonces ahí, como dice la Alianza Atlántica, uno de los primeros artículos dice, si se siente un país amenazado, el resto de los países van a intervenir y le van a ayudar. El tema de Bosnia, claro que se puede enquistar. Este es el problema, que se enquiste y entonces tengamos una Sarajevo 2, una Bosnia 2 y el desgaste económico que vamos a tener todos los países del mundo, también México, por supuesto la Unión Europea. La dependencia que tenemos del gas ahora es bestial. La Unión Europea está muy brava y ha dicho que vamos a dejar el gas
ruso, y muy bien, España sí puede hacerlo, porque España nada más tiene un 11% del gas ruso, el resto es de Argelia, pero países como Alemania, que depende un 50%, o Bulgaria o Finlandia, que tienen cerca del 80% de la producción del consumo es producción rusa, a ver qué hacen. El gas se va a disparar, se va a poner por las nubes, el petróleo también, ya está a 2 euros la gasolina aquí en España, y por lo tanto la inflación que tenemos en Europa, en la Unión Europea, que está subiendo mucho, estamos en 7, en el 8%, dependiendo qué países, en poco tiempo podemos tener 2 dígitos. Entonces, eso puede ser un problema que va a trasladarse en muy poco tiempo a las latitudes de América, por supuesto. Y el tema de una guerra nuclear, pues, a ver, yo creo que es la primera vez desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y desde la Guerra Fría que nos asomamos a un averno, a un abismo. Es verdad porque, además, el caso de Putin hay que tomarlo muy en serio, porque él no habla, él actúa y lo tiene muy claro. Y en los primeros 5 días, Octavio Hugo, él habló en 2 ocasiones de la posibilidad de una respuesta nuclear. Eso dijo él, en otras palabras. Y hace muy poco atacó una central de las más importantes nucleares en Ucrania. Hay que tomárselo en serio, quiero pensar que no, quiero pensar que va a primar el sentido común, pero estamos hablando de una serie de actores, por una parte uno es demasiado pusilánime, como es el caso de Biden, y otro es demasiado aterrador cuando quiere, como es el caso de Putin. ¿Cuánto tiempo crees, ya con tu clara experiencia, súper vasta experiencia, Alberto, que esta guerra vaya a durar? Creo que, digo, lo has mencionado, que puede irse a 5 años, todo esto, pero así realmente a tu experiencia, híjole, me cuesta este tema. ¿Cuánto tiempo crees que vaya a durar esta guerra y los impactos que en México podríamos tener? Oh, pues no lo sé, eso solamente lo saben 2 personas, Vladimir Putin y Walter Mercado, que es el que se lo adivina. Pero más allá de la broma, no, yo espero, a mí el sentido común y la experiencia de las guerras, y de esta en concreto, me dice que no debe de durar demasiado. ¿Por qué? Porque los efectos económicos en todo el planeta pueden ser indeseables. Acuérdate que estamos saliendo del COVID. El COVID ha dejado, además de 5 millones de muertos, que son 5 millones de dramas, ha dejado un planeta que tuvo que cerrar, y no por vacaciones, sino por COVID. Si además ahora le sumas esto, que es sumamente complicado, donde te digo, la inflación se va a disparar, el petróleo se va a disparar, el gas se va a disparar, la luz, etcétera, no solamente en España, por supuesto en España y en Portugal y en Italia, pero también en México y en Argentina y en Estados Unidos y en Panamá, etcétera, etcétera. Creo que por el bien de todos no debería durar mucho. Y además hay un punto ahí que creo que puede ir a favor de que termine pronto la guerra, y es que los golpes económicos que está dando la Alianza Atlántica y los países de la OTAN a Rusia son de un calibre especial, porque lo está sufriendo ya la población rusa. Pero quien lo está sufriendo más, además de la población rusa, son los oligarcas, la élite cercana a Putin, que son los que le pueden decir, bueno, ¿hasta dónde va a durar esto? Porque nos estamos todos empobreciendo mucho. Cuando estás golpeando a la élite, a veces las cosas pueden cambiar, y desde luego la población rusa, que ve que el rublo está por las nubes, que ve la inflación está por las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Alberto, a ver, yo sí tengo ahí, surgen varias nuevas preguntas con lo que estás diciendo. Primero dices, bueno, sí está teniendo un impacto las medidas económicas que el mundo occidental le está planteando a Rusia. Yo creo que los rusos jamás se esperaron que tras un cierre del sistema financiero, pues tuvieran un impacto tan inmediato en lo económico y por lo tanto en su capacidad de reaccionar armamentísticamente hablando. Además, hace unos días algún experto también en la región decía que el ejército ruso particularmente se está dando cuenta que venía empolvado, que casi los tanques se les están quedando a medio camino porque no traían un mantenimiento adecuado, porque las tropas pues no estaban acostumbradas ya a un ejercicio bélico. Y que no hay una motivación real de la tropa rusa para salir a un conflicto armado.
y que por el contrario, el ejército ucraniano está encontrando mucha pasión en la defensa de su país. Entonces, dicen que esta parte anímica sí se está viendo reflejada Claro. en una intervención que Putin decía en 3 días tengo Kiev y ya van 2 semanas y no se ve claro y parece que se le está complicando y la parte financiera se le está complicando, pero con todo y esto, ¿no ves de todas formas demasiado tibia a la comunidad internacional occidental? Es decir, pues ¿para qué sirve el Consejo de Seguridad si no han puesto medidas efectivas bélicas o beligerantes en la región? Ya viste, Alemania hace algunas semanas le decía a Ucrania, pues te mando cascos, y Ucrania le respondía casi de manera burlona, pues mejor mándame almohadas, ¿no? O sea, si esa es tu ayuda, pues no me jodas, ¿no? Sí, No es demasiado tibia la respuesta de Occidente y no está también comprometida la soberanía energética o no hay demasiada dependencia energética por el tema del gas ruso en Europa para poder ser frontales en un problema que a todas luces hoy el villano del planeta es Rusia. sí, voy por partes. Mira, lo que estabas comentando ahora, Octavio, de la moral de los rusos, ahí quisiera ahondar en lo siguiente. Yo conozco en Ucrania, yo viví 6 meses en Ucrania en el año 91, uno de los problemas que tuve en Crimea, y me mandaron allí, estuve casi 5 meses y pico. Y yo conozco más o menos bien Ucrania, y Ucrania es un país de zonas bajas, de casi cimas. Entonces, por eso le interesaba tanto, le hacía tanta falta a Rusia entrar cuanto antes, porque ya comienza, a pesar del frío, comienza el primer deshielo. Esto para finales de marzo, principios de abril, ya la guerra no se podría haber dado, porque lo que hoy es nieve, mañana se convierte en un lodazal. Y para los propios, tanto para la infantería como para los propios tanques, entrar es muy complicado. Por eso, si no estaban ahora, tenían que esperar hasta el mes de octubre o de noviembre. Con respecto a la Unión, a las instituciones internacionales, estoy completamente de acuerdo contigo, ha sido demasiado tibia, pero también cuando uno ve la personalidad de a un señor que aparece semidesnudo en los lomos de un caballo o matando un oso, este tipo de cosas, y que quiere quedarse hasta el 2036. ¿Y se queda de qué manera? Eliminando a los opositores, dejando a Navalny en la cárcel, asesinando o desapareciendo periodistas opositores como Ana Politkovskaya, etcétera, etcétera. Pues claro, te das cuenta de la personalidad de este tipo y debido a esa personalidad en la que te das cuenta que este no habla sino que actúa, tampoco le queda a la comunidad internacional mucho margen de maniobra. Porque antes, con armamento convencional, sí, pero ahora ya no hablamos de armamento convencional. Antes creo que os comentaba que Putin tiene 700 ojivas para utilizarlas en cualquier momento, ojivas nucleares. Entonces, el arte de la diplomacia es ahora cuando más interesa, cuando falta. Pero tengo claro que yo tenía claro desde el principio que la OTAN no iba a intervenir, por además está completamente dividida y con falta de cohesión, pero también tengo claro que si mañana invade un tercer país que pertenezca a la OTAN, va a haber una respuesta. Y a mí no me preocupa la respuesta de la OTAN, me preocuparía la respuesta de la respuesta. Esa sí me preocupa. Y entonces ahí sí sería para echarnos a temblar. Por eso yo comprendo que la comunidad internacional haya sido tan laxa. De quien no comparto la opinión, ahí sí, es del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No vale para nada, nunca sirvió para nada, lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak cuando se inventaron las armas de destrucción masiva, lo vimos con las resoluciones de la antigua Yugoslavia, lo hemos visto muchas veces. Y que aparezca el secretario general, que por lo demás en lo personal me cae muy bien, Antonio Guterres, el portugués, y implore, utilizando el nombre de Dios, que no mate y que sea bueno, que te diga, yo creo que Naciones Unidas debería ser algo mucho más profuso que no solamente un exhorto implorando a una deidad. No me parece ni justo ni apropiado y está fuera de lugar, es completamente anacrónica. Oye, Alberto,
tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves todo el fenómeno, ¿no? de Vladimir Zelensky, de cómo llegó a la presidencia, de que era un comediante, que ahora ya es literalmente, yo lo he dicho en varios de mis videos, a las personas que quieran ver mis videos, vayan a mi canal de YouTube, por favor, soy comunicólogo, está aquí abajo en la descripción, y en uno de mis videos yo decía que de payaso terminó siendo un líder social. Y por ejemplo, aquí en México que teníamos un líder social que está terminando como un payaso. Pero lo que voy con todo esto, que es otra historia que tenemos que platicar contigo, ¿cómo ves tú la respuesta? Ahorita platicábamos de lo laxa que ha sido también la ayuda hacia Ucrania, y la respuesta que Zelensky le dio a Estados Unidos cuando le dijeron, oye, te podemos sacar a ti y a tu familia del país. Y que le dice Zelensky, mejor mándame armas y no me mandes un vuelo de vacaciones, ¿no? Una cosa así le respondió. Este fenómeno de este presidente, tú en tu experiencia en este tema de las guerras y en la respuesta que has visto de N cantidad de actores políticos y como periodista, ¿cómo has visto este fenómeno del incremento social de Zelensky y del impacto que ha tenido en todo el mundo? Agregando nada más antes de que contestes, Alberto, que antes de la invasión a Ucrania, este personaje tenía un índice de popularidad de creo que de menos del 25%, es decir, de ser un perfecto cuate que no lo quería su propio pueblo, de repente se hace el líder, ¿no? El líder legítimo y al que la gente ve bien. ¿Cómo ves esta evolución, como bien dice Hugo? Se convierte en el comandante en jefe, completamente respetado y admirado por toda Ucrania y respetado por gran parte de la comunidad internacional. Un hombre, como decís, yo solamente sé de lo que he podido leer, que un hombre que se dedicaba a la comedia, pero que fruto del desencanto y de la corrupción tan terrible que había en Ucrania, pues aparece, vence, se presenta y vence. Pero efectivamente, pues es un hombre con una falta de experiencia política atroz que ahora mismo la está aprendiendo a marchas forzadas, tanto de la política como del mundo castrense. Yo creo que esto obedece también a lo que está pasando en todo el mundo. Este tipo de personajes, tengo todo mi respeto hacia Zelensky y admiración, pero este tipo de personajes aparecen en un momento en el que el mundo está harto de tener la misma clase política que nos cuenta el mismo rollo siempre. ¿Por qué está Pedro Sánchez en España? Que no deja de ser un populista aliado con la extrema izquierda de Podemos. ¿Y por qué hay tantos líderes iluminados? Porque hay una falta de respuesta de la opinión pública global, mundial, en la que ven que la política ortodoxa no le resuelve sus problemas de toda la vida, de cómo llegar al final de mes, de cómo conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Aparecen este tipo de personajes que son unos comediantes, otros son, bueno, lo que sea, pero que dan respuestas que son efectivas en la respuesta, pero que luego cuando le das a la práctica no tienen ningún tipo de acomodo. Pero aparecen personajes y la gente les vota porque la gente está harta de esa política de toda la vida. Y así es como ve a Zelensky, pero bueno, desde luego está demostrando tener un cuajo y una cintura política y castrense muy potente, porque efectivamente tú lo decías antes, Hugo, él podría haberse marchado al principio y se quedó en Kiev defendiendo su ciudad, y eso habla muy bien de él. Es que es eso, o sea, hay una imagen que yo he puesto en algunos de mis videos en donde llega Zelensky y pone una silla como en un efecto mañanera, que tú conoces perfectamente lo que es la mañanera, y cómo llega y pone una silla enfrente de los periodistas y llega y los saluda de mano y dice, ¿cómo estás? Y el tipo vestido de militar, así como, estoy agarrándome a madrazos aquí atrás, pero vengo y los saludo a ustedes, ¿no? Ese tipo de actos creo que son los que han encajado muchísimo en la psicología de todo el mundo. Y ahí es donde quiero llegar a otro tema, porque ya llevamos media hora de plática, pero yo no me quiero ir sin preguntarte esto de verdad, por favor, necesito que me ayudes a entenderlo. El tema de la prensa en México, hay algo que bueno, tocando este tema, ¿no? De Zelensky, cómo se acerca a los periodistas, y hoy aquí en México, todo el tema de la mañanera, el cómo se exhibe a los periodistas y el cómo se reprime de alguna manera la libertad de expresión en este país. Tú como periodista, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que de lo que te refieres es cómo exhibió el otro día el presidente López Obrador a los emolumentos que tenía Carlitos Loret. Yo creo que, a ver, lo que no se puede, la máxima autoridad del Estado no
no puede o no, sí puede pedirle al SAT y a la UIF, claro que puede pedir, pero a ver, ¿me oís? Sí, sí, se está cortando, pero a ¿Me ver, si oís? puedes Sí, te iniciar de escuchamos. nuevo. ¿Hola? Se te corta un poquito, pero sí te escuchamos, Alberto. Yo te decía que Creo que te referías, que te referías, Hugo, ¿me oyes ahora? ¿Me oís? Sí, sí, te perfecto, escuchamos, dale. te escuchamos. ¿Ahora me oís? Sí. Yo os decía que te referías, entiendo, a exhibió el presidente López Obrador con respecto a lo que ganaba los emolumentos de Carlitos Loret. Yo creo que cuando estás en cuando eres la máxima autoridad en el poder, por supuesto que puedes pedirle al SAT, es más, debes de pedirle al SAT que investigue a una empresa, a una persona o a un colectivo. Pero una cosa es que investigarlo y otra cosa es hacerlo público. Porque además de que infieres en delitos, además de eso, estás utilizando las armas que te otorga el Estado para poner al Estado contra las cuerdas. Porque eso no se puede hacer. O sea, puedes hacerlo, pero no puedes decirlo. Porque entonces enseñas la debilidad del propio Estado. Y claro, la respuesta que tuvo por parte de todos nosotros, de la prensa, pues fue categórica. Porque, insisto, puedes hacerlo, pero no debes hacerlo. No se puede hacer eso o no se debe hacer eso. No sé si a modo de berrinche o a modo de realmente enfado o de demostrar una demostración de poder de un Goliat contra un David. No lo sé, pero en todo caso eso es completamente reprobable. Porque, insisto, más allá o los delitos que pueda incurrir, más allá de eso, lo que estás haciendo es exhibir la debilidad del Estado. Y los Estados tienen que ser sólidos y fuertes. Eso es fundamental. Oye, es que me llama mucho la atención la pregunta de Hugo la pasada, porque hay un libro que no sé si ya tuvieron la oportunidad de ojear, de leer, pero a mí me apasionó mucho, que es además de una autora que es una genialidad, Doris Godwin, que escribe Liderazgos en tiempos turbulentos, y la verdad es que no lo había traído a colación, donde habla sobre la paz. Dice, la paz no hace a los generales, ¿no? El carácter de los líderes sale derivado de los tiempos que viven, y llama la atención que este presidente de Ucrania estuvo a la altura de las circunstancias y del tiempo, y eso ha forjado su carácter y eso ha forjado su liderazgo. Y hablando de liderazgos, pues hablemos del principal líder, del presidente más votado, del presidente más querido, del que 30 millones lo votaron y 30 millones no se equivocan, ya saben lo que es la numeralia. ¿Cómo es percibido este gran líder mexicano, mi querido Alberto, allá en España, después de que pone en pausa las relaciones con España y que pide disculpas por crímenes de hace 400, 500 años y todas las barbaridades que ha tenido nuestro presidente y a través de tu conducto, porque sé que le vas a dar publicidad también a esta entrevista? Una disculpa a los españoles por tener este imbécil de presidente, pero pues es lo que nos tocó. Ahora sí, Alberto, ¿qué dicen los españoles? Bueno, ¿Cómo ves el ambiente allá con respecto a nuestro amado líder? yo quisiera ser lo más ecuánime posible. Es verdad que en España, hombre, tanto la famosa historia de la carta, ahora la pausa, pues no ha sentado bien, no ha sentado bien. De hecho, por eso el nuevo embajador Quirino Ordaz ha tardado tanto en venir, porque era un mensaje de España de que ahora vamos a hacer lo que yo quiero, como yo lo quiera hacer, como yo quiera que se haga. Porque claro, más allá del respeto, de verdad, yo creo que hay ciertas cosas que, hombre, por lo menos llaman mucho la atención. España y México tienen una relación antigua, atávica, que ya todos lo sabemos, no vamos a por qué redundar. Pero, por ejemplo, a nivel comercial, España tiene más de 2.000 empresas mexicanas y México tiene cerca de 7.000 empresas españolas. Lo que pasa es que, claro, ahora tú dile a una pyme española
que el mercado natural para entrar en América Latina es México. ¿Sí? No hay otro, ni Argentina ni Perú, es México. Pero claro, tú dile a una pyme ahora que tal y como están las cosas, de las pausas, de las no pausas, de que todos los días aparece un día sí y otro también, Iberdrola y OHL y tantas otras, que venga aquí, que venga a México e invierta sus emolumentos. La gente va a decir que no, porque no le da ni certeza económica ni certeza jurídica. Ahora, es verdad que efectivamente ciertas empresas españolas, sí es verdad, claro que se lo llevaron crudo, es verdad, coño, pues las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Pero eso no quiere decir que ciertas empresas españolas con sus nombres y sus apellidos no pueden ser, no se puede generalizar y hacer que las 7.000 empresas españolas son todas corruptas, porque eso no es cierto. Y lo único que está haciendo es dañar la imagen de España, dañar la imagen de México y que las empresas españolas no quieran venir a México. Es lo que pasa. Pero es verdad, en esencia, cuando habla de empresas españolas y habla siempre de las mismas, son esas. Pero, hombre, España tiene 7.000 en México. Y luego hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo con él, la verdad, las cosas como son. Yo creo que es el primer presidente, eso es verdad, que es el que le ha dado voz a los pueblos indígenas. Y eso hay que agradecérselo y aplaudírselo, de verdad, ¿eh? Porque los pueblos indígenas y nada eran lo mismo, y no podía ser. Ahora, el resto de las cosas ya son muy discutibles, muy discutibles. No, pero es que siempre. dentro de toda la forma existe el fondo, ¿no? Y yo creo que este fondo que bien mencionas, claro, evidentemente este presidente ha sido el que ha volteado a ver a las clases indígenas y eso es indiscutible, como que también fue el más votado, o sea, eso son cosas que no hay discusión sobre el tema, pero también hay formas de poder decirle a España, que es tu segunda alianza comercial más importante, de no decirle, oye, pues ¿qué te parece si nos damos un tiempo, no? Es como la novia tóxica. Totalmente de acuerdo. No, hay que darnos un tiempo. No mames, estás cortando. O sea, el tiempo aquí no vale. O sea, estás cortando la relación. Entonces, creo que la forma es en donde justamente se está rompiendo, ¿no? O sea, lo vemos con las declaraciones que hacen la mañana, en donde el movimiento de las mujeres fue completamente, estaba diciendo que iba a ser completamente violento y que era temas conservadores para que vieran que México estaba en llamas y todo esto, cuando creo que ahí es donde viene la forma y el fondo. Y aquí es donde viene lo delicado de su comunicación, a como yo siempre lo he visto. Es un mago en cómo atrapa a las personas, pero a las personas que bien le creen a ciegas, no el que realmente le cuestiona. Y bueno, esto de la pausa comercial, pues a mí se me hace una locura y qué bueno que nos lo respondes de esta forma. O sea, no está bien visto por España, no definitivamente, pero a ver, una cosa es que sí se ha volteado a ver las clases indígenas, pero ¿cuántas fuentes de empleo nos están arrojando en México como para decirle a empresas de ese tamaño de, güey, no, pues ya no vengas porque todas son corruptas? Pues es cuando Trump nos dijo que todos los mexicanos somos rateros y violadores, pues no somos todos, cabrón, ¿no? O sea, existen sí, y no quiero decir que todas las empresas españolas exhiban de no tener malos manejos o muy buenos manejos, pero no son todas. Y hay que saber respetar la forma y la diplomacia como todo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que... Ahora, también déjame decirte, España y México son dos países mucho más grandes que sus gobernantes y que sus mandatarios. Pero es verdad, tú no puedes estar minando todos los santos días a esa relación tan privilegiada, porque España tiene una relación de hermandad con todos los países de América Latina, pero México es el país... Vamos a decir, para que nos entendamos, el más consentido, el más querido. En la relación que tenemos con México va mucho más allá del tema comercial y político e histórico y todo eso. Es una relación de verdad de hermandad, en serio. Entonces, claro, que la esté minando todos los días, pues hombre, como dicen en México, no se vale, ¿no? Yo creo que hay muchísimas más cosas que nos unen y bueno, yo creo que esto pasará y lo que hay que hacer es... Bueno, pues no hablar demasiado del tema para que las cosas se vayan recomponiendo. Fíjate, cuando ya se había recompuesto después de la carta, después de año y medio. Y el otro día va otra vez el presidente y dice que hay que hacer una pausa. Por favor. Entonces, claro, volvió aquí en España. Y es verdad que en España se ve la figura del presidente, la figura presidencial,
¿cómo os diría? Además de enigmática, por decir una palabra eufónica, demasiado aventurera y demasiado, sí, vamos a decir aventurera. Cuando aquí sonó mucho en España, cuando empezaba la pandemia, y dijo el presidente que para acabar con el virus había que darse abrazos y el trébol de 4 hojas y la estampita y tal. Eso llamó mucho la atención y es verdad que fue motivo de cachondeo durante varios días en todos los medios de comunicación españoles, ¿no? Ante una situación que nos rebasaba a todos. A todos. Entonces, claro, el estar frivolizando o no entendiendo lo que está pasando, porque claro, quien lo dice no es el oficial mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala, por decirte no, lo está diciendo el presidente de la República. Y eso es una cosa muy seria. Y además lo dice el presidente de la República del país más importante de América Latina. Entonces, hay ciertas cosas que hay que cuidar. Ahora, insisto, yo creo que tiene cosas muy buenas, eso es verdad. Y lo he defendido siempre, ¿eh? A pesar de cuando he oído la mañanera, me han puesto los bots y bueno, de que soy chayotero y que se puede decir misa, que a mí me da es que me resbala, ¿no? Pero cuando creo que tengo que... Pues, joder, para eso estamos los periodistas. Los periodistas no solamente estamos para dar información, estamos también para criticar cuando sea criticable y para alabar cuando sea alabable. Y hay cosas que yo creo que, bueno, que los discursos han sido buenos, pero hay cosas que han sido realmente nefastas. Mi querido Alberto, después de dedicarle una buena parte, más de la mitad de tu vida a Televisa, hoy emprendes un proyecto completamente independiente. ¿Por qué no le vas contando a la audiencia lo que vas a estar haciendo, lo que ya emprendiste, para que además te vayan buscando en tus redes? Y que nos invite también, que no se haga güey. Sí, gracias. Que no, por supuesto que sí. Mira, yo efectivamente trabajé con Televisa 37 años, en una empresa a la que yo quiero mucho, la he querido siempre y hablaré siempre maravillas de ella, pero bueno, ahí los matrimonios a veces también se divorcian y hay que terminar bien divorciados, ¿no? Y descubrí el mundo de las redes, gracias también a ti, Octavio. Y en aquel encuentro que tuvimos aquel día, ¿te acuerdas? En el desayuno, y empecé a descubrir un mundo que para mí era insondable. Entonces, con mi mujer hemos empezado en nuestro canal de YouTube a hacer unos videopodcasts yo creo que son bastante interesantes porque unos son de Afganistán, otros son de la monarquía, otros son de Yugoslavia, otros son de Ucrania. Y colateralmente a ellos se le ocurrió a mi mujer una historia que cuando me la contó yo me dije, pues esto no tiene ningún sentido, y al contrario, es un programa de entrevistas que se va a titular En la cama con. Y ahí desgrano a personajes mexicanos y españoles muy conocidos por todos, enormemente conocidos, desde los aposentos, para que nos entendamos. Todavía no quiero, porque hasta finales de marzo no salen y todavía no quiero desgranar algunas incógnitas, pero yo creo que a la gente le va a gustar porque son entrevistas, el formato es distinto y bueno, están hechas por Alberto Pérez y Mónica Redondo, porque mi mujer ha participado de una manera completamente activa. Oye, si vas a empezar con bueno, las historias de Alcoba, yo creo que la gente va a estar muy interesada en las de Marcelo Ebrard. No, a ver, tú me conoces, Octavio, y tú sabes que yo soy un tío muy serio. O sea, cuando hay que irse de cachondeo, me voy de cachondeo, me lo paso muy bien. Pero aquí no, y yo creo que siempre tengo un periodismo muy, muy definido, muy serio, y así va a ser igualmente. El hecho de que se llame En la cama con, efectivamente, va a haber cierta dosis, no de frivolidad ni mucho menos, pero de quitarnos un poco la camiseta, ¿no? Para que nos entendamos. Pero siempre desde rigor, etcétera. Pero bueno, es un tipo de entrevistas que te digo, ya tenemos 7 entrevistas hechas. Ahora que voy a México tengo más. Y he hecho aquí en Madrid otras. Antes de ayer hice 2 más. Y bueno, creo que va a quedar bien. Vamos a tener un buen reservorio y vamos a empezar prontito. Que a la gente le va a gustar. Estoy convencido que le va a gustar. Y lo van a ver por mis redes sociales, fundamentalmente por mi canal de YouTube, Alberto Peláez TV. La A con mayúscula, la P con minúscula y TV con mayúscula. Alberto Peláez TV, que ojalá lo siga mucha gente porque a la gente le va a gustar. Ya verás, da mucho morbo, da mucho morbo. Es lo que te puedo decir. Oye, pues,
Qué privilegio. Supongo que ya también, ya en tu canal ya estás contando algunas de las experiencias que has vivido, que viviste como corresponsal de guerra y son brutales. Yo invitaría a la gente que está viendo esta entrevista, Alberto Peláez, para cualquier comunicador, para cualquier periodista, para cualquier corresponsal, Sin duda. es una institución. Vean los contenidos que está subiendo Alberto a su canal. Si de por sí en Televisa, cuando uno lo veía, decía, carajo, ver una cápsula, ver un material preparado por Alberto no tiene desperdicio. Ahorita lo que está haciendo en YouTube es genial, tienen que verlo. Muchas gracias. Hugo. Yo lo digo, te lo agradezco mucho. Yo lo digo como comunicólogo. No quiero decir que Alberto fue de los que me hizo estudiar comunicación, no, pero sí quiero decir que definitivamente, yo se lo digo a mi comunidad, Alberto, yo tengo una comunidad en Facebook de 170 y tantas mil personas de Latinoamérica que son comunicadores. Entonces, a esta comunidad me quiero referir. Si tú estás viendo esto, Alberto pero cuando estaba en Televisa, Alberto siempre tenía una pose con los brazos cruzados y era como Alberto Peláez, corresponsal desde España, tal y tal. Era increíble. Hoy lo veo, estoy platicando con él y para mí es como, digo, platicamos tras bambalinas. Yo lo saludé cuando el expresidente de España, Zapatero, quedó electo afuera del PSOE, ¿no? Y todo esto, la verdad es que para mí es increíble porque, como bien lo dice Catalán, Alberto Peláez es una institución de la comunicación. Si quieres aprender sobre cómo hacer las cosas bien, tienes que aprender de este señor. O sea, es increíble. De verdad que muchísimas gracias, Alberto. Tienes toda mi admiración. Gracias a vosotros. Y eres grande, mi hermano. Y además, una cosa Gracias, macho, gracias. La gente os digo una cosa, os digo... La gente que ve este programa sabe que Hugo y un servidor somos puro cotorreo y Alberto no, Alberto es una persona terminantemente seria y nosotros, al menos Oye, yo, visto mucho ser periodista, ni opinión. No, hombre, claro que eres periodista y muy buen periodista. Eres periodista y muy buen periodista. Ahora te digo una cosa, con todo los piropos que me habéis puesto, ahora que son las 10 de la noche en Madrid, me voy a la cama y voy a dormir como un niño esta mañana. Joder, me voy encantado de la vida. Me siento más alto, más guapo, más simpático, más joven, me siento todo. Eso. Muy bien. Bueno. Pues hemos llegado, amigos, al final de esta entrega. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ya probablemente pudiera ser que tuviéramos una entrega especial extraordinaria por el Día de la Mujer, que pudiéramos tener ahí una invitada sorpresa, pero estaremos avisando oportunamente a través de todas las redes de RIT TV. Amigos, que tengan una bonita semana y aquí estamos en contacto. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal. En la caja de información de este video está el tweet de Alberto, están las redes de Hugo, su canal, están ahí nuestros tweets, nuestras cuentas de Twitter y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima, amigos.